¿Cómo es el corazón de un auténtico pastor? Eso lo vamos a aprender en la primera lectura de hoy. Está tomada del libro del Éxodo y nos cuenta, pues, un pasaje bastante bochornoso de la historia de los israelitas, cuando se hicieron un becerro de oro precisamente al pie del monte Sinaí, que no es otra cosa sino el monte de la alianza con Dios. Es que incluso desde el punto de vista de la distribución espacial, es un pecado absolutamente vergonzoso porque estaba Dios haciendo alianza con su pueblo a través de Moisés en la montaña y al pie de la montaña estaba el pueblo celebrando a un Dios falso. Estaba celebrando un becerro de oro. Es así, una cosa al lado de la otra. Bueno, y la pregunta es, ¿qué podemos aprender no del pecado del pueblo, sino más bien de la reacción de Moisés frente al pecado del pueblo? Y yo creo que hay unas 4 lecciones interesantísimas. La primera lección es que Moisés no disimula el pecado. Moisés llama las cosas por su nombre. Eso está claro. Moisés no disimula el pecado. Incluso Josué, que era el ayudante muy cercano a Moisés, Josué dice que se trata de una batalla. Y Moisés dice, no, esto no es alarido de guerra, esto no es lamento de derrota, esto son canciones, aquí lo que está sucediendo es grave, aquí lo que está sucediendo es esto y esto. Y ese es el primer paso de un verdadero pastor. Llamar las cosas por su nombre. Lo que es pecado es pecado. Cuando se empieza a cambiar el nombre de las cosas, cuando al aborto empezamos a llamarlo, o empieza alguna gente a llamarlo, interrupción voluntaria del embarazo, a la eutanasia la vamos a llamar muerte digna, a las operaciones de mutilación de niños por motivos sexuales, eso lo vamos a llamar afirmación de género. Cuando se empiezan a hacer esos cambios de lenguaje, ya no se mira auténticamente el pecado, no se mira lo que está sucediendo, sino que hay un engaño, hay una trampa ahí. Y esa trampa es la que evita Moisés diciendo, aquí lo que está sucediendo es idolatría. Segundo, nos damos cuenta que Moisés siente dolor, siente indignación. Vamos a traducirlo de esta manera. Moisés no normaliza el pecado. Recordemos que vivimos en una sociedad que a toda costa quiere normalizar el pecado. Quiere que nosotros consideremos, pues como lo indica la palabra, consideremos como normal que se esté matando gente, normal que haya injusticia, normal que estemos destruyendo el planeta, normal que multitudes se apartan de Dios, normal que se presentan las religiones como si fueran equivalentes, y todo lo vamos normalizando. Pues no. El verdadero pastor, a imagen de Moisés, siente indignación, siente dolor. Y esa combinación de dolor con santa ira es típica del que tiene celo por la causa de Dios. Es algo que necesitamos, en nuestro tiempo. Entonces, primero, un buen pastor no disimula. Segundo, un buen pastor siente dolor, siente indignación. Tercero, un buen pastor abre su boca, como la abrió Moisés, le denuncia al pueblo, y no solo eso, sino que toma las acciones pertinentes para asegurarse de que el pueblo entienda lo grave que han hecho. Por ejemplo, todo eso de triturar el ídolo y revolverlo con agua y luego obligarlos, en cierto sentido, a tomar esa agua como para que se den cuenta que era lo que estaban comiendo y al mismo tiempo se den cuenta de la impotencia del ídolo para defenderse. Toda esa puesta en escena que hace Moisés es para asegurarse de que todo el mundo entienda lo que está pasando. Es decir, abre su boca, predica, denuncia. Pero nos falta el último punto, que no es menos importante. Después de todo eso, Moisés sube solo a la montaña, hace oración de intercesión, y es impactante para mí lo que le dice Moisés al Señor.
mira, si no vas a perdonar a este pueblo, bórrame también a mí de tu registro. Es decir, que aunque Moisés se distancia del pueblo en cuanto al pecado que han cometido, Moisés se solidariza con el pueblo en el sentido de que yo soy uno con ellos y lo que les pase a ellos me va a pasar a mí. Es decir, no es una simple oración de intercesión, es un amor que intercede, amor que intercede. Esta es la cuarta característica que aparece de Moisés y que aparece también en otros textos. Me estoy acordando de cómo en el profeta Daniel se dice esa frase tan hermosa: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Amor de intercesión. Entonces, las cuatro características que aparecen aquí de los buenos pastores, ¿cuáles son? Primera, no disimula, se da cuenta. Segundo, pues, puesto que se trata de una idolatría, entonces la llama por su nombre y esto significa que no normaliza. Lo tercero, se asegura de que todos entiendan qué es lo grave que ha sucedido. Y lo cuarto, a pesar de todo eso, desarrolla un maravilloso amor de intercesión por ese pueblo, así el pueblo haya traicionado a Dios. Yo solo puedo terminar recordando de nuevo a otro profeta, a Jeremías, que prometió que Dios nos iba a dar pastores según su corazón. Tenemos que orar mucho por esa intención. Pastores según el corazón de Dios. Amén.